Hello, everyone, and welcome to our class today. Bienvenidos a todos en nuestra clase de hoy, el 1 de noviembre. Ya estamos empezando nuestro mes de Black Friday. Obviamente, en muchos lugares van a empezar unos descuentos increíbles. Bueno, para pasar acá, que hoy estoy cumpliendo años, entonces es un mes súper importante para muchas personas. Y bueno, eso significa que ya nos falta como 2 meses para 2024. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros para esta clase gratis de inglés con Open English. Palela Maldonado, hello, nice to see you. Jacqueline, yes, happy Wednesday to you as well. Bautista 6483, thank you very much. Thank you. Jefferson, nice to see you here. So if you are connecting today, we will be talking about idioms in English. That are related to fall. Hoy vamos a hablar de modismos en inglés que están como relacionados con otoño en inglés. Entonces, si no sabes qué es un modismo en inglés, no te preocupes, vamos a repasar de ese significado, pero muchas gracias a todos por conectar. Okay, ¿desde dónde nos hablas? From Michigan, from the United States. Tell me, where are you guys from? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde dónde están viendo esta clase? Yo estoy aquí en los Estados Unidos con mi saquito, ya con mucho frío. Y muchas gracias a todos por sus mensajes de cumpleaños. Thank you very much for all your birthday messages here. Karimata, mi cumpleaños es el 6, ya casi vas a cumplir años, entonces happy early birthday to you as well. Okay, we've got Venezuela here connected. Awesome. Let me see who else. What other countries? Looks like Mexico, Argentina. Thank you, Norma. Muchas gracias. Peru. I am from Colombia. Excellent. Very good. Y como les mencioné, hoy estamos empezando con el mes de Black Friday. Eso significa que tenemos las mejores promociones del año. Entonces, recuerda, si ustedes necesitan más información sobre Open English, si ustedes están listos para arrancar 2024, pues sabiendo inglés o ya tiene esa meta de aprender inglés, aprovecha estos descuentos que tenemos en Open English. Para más información, solo tiene que enviar la palabra profe, P-R-O-F-E, profe, para más información en los comentarios y vamos a mandar un link para que ustedes puedan recibir toda la información y la información de las promociones que tenemos para Black Friday. All right. Excellent. So many people here connected from Chile, Bogotá, México. Soy de Venezuela, pero te veo desde Texas, Irving, Texas. Interesting. All right. Bogotá, Maracaibo, Tucson, Arizona. Okay. Pero tú eres natural de Colombia. All right. Lots of people ask me, maybe for my accent or I look Colombian, but my husband is Colombian and I actually lived there for 7 years. Yo viví en Colombia y mi esposo es colombiano y por eso como hablo medio colombiano. Okay, so let's jump into today's class. Don't forget, profe, for more information about our promotions, don't forget that you could also send the word test, T-E-S-T, en los comentarios para tomar una prueba gratis de inglés. Eso es súper importante si estás empezando a empezar con el inglés, que sabes en qué nivel estás. Entonces, envía la palabra test para una prueba gratis. Profe, para información sobre las promociones que tenemos en este momento the Black Friday month. Where am I from? I am from Michigan, from the beautiful state of Michigan in the United States. Parabéns, Mariza. Thank you. I was just thinking I need to learn how to say thank you in Portuguese, pero muchas gracias. Thank you very much. Okay, so let's talk about idioms. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Sabes qué es un idiom en inglés? Let me know here in the comments. What is an idiom in English? Okay, we're going to start off with a little question here. Let me know in the comments. No olviden que ustedes
No se olviden que ustedes pueden participar a través de los comentarios. Estoy aquí leyéndolos. So what is an idiom? ¿Qué es un modismo en inglés? Es algo muy importante. It's something super important. I will tell you that. What is an idiom? Any guesses? Or maybe send a star if you don't know what an idiom is. Si no sabes qué es un modismo en inglés, envía una estrella. Envía una estrella en los comentarios, so I can know how much we have to cover about what an idiom is first. Okay, so an idiom is a creative expression in English. Un idiom es una expresión creativa en inglés. Es diferente a las frases o las palabras de slang, de jerga en inglés. Es diferente a los phrasal verbs en inglés. Es como una expresión que no podemos traducir literal. No va a tener mucho sentido si intentas traducir estas expresiones. Yo creo que las mismas expresiones también existen en español, por ejemplo. Entonces voy a hablar de 4 idioms hoy que sus palabras o su traducción literal tiene que ver con otoño. So, exactly, Francis. That's a great example. Piece of cake is an idiom to say algo es muy fácil. So, our first idiom of today is turn over a new leaf. To turn over a new leaf. Bueno, la traducción literal sería como voltear una nueva hoja de un árbol. Turn over a new leaf. ¿Qué significa este idiom en inglés? What does this idiom mean in English? To turn over a new leaf. Let me know here in the comments. All right. Y vamos a mandar en los comentarios también cómo se escribe este idiom en inglés. Este idiom en inglés. So to turn over a new leaf. What does this mean? Any guesses here? Si estás conectando, estamos hablando de unos idioms en inglés, unos modismos en inglés. Ok, ¿cómo superarlo? Ok, let me see. Question, ¿cómo le haces para comunicarte con los brasileños cuando estás dando clases en inglés si no hablas portugués? There, I think it's a lot of hand movements and slow English, Jacqueline. It can be a challenge, but a fun challenge. Okay, let me see. To turn over a new leaf, we use this expression when we want to say that we are creating new habits, for example. So maybe I would say, I'm usually a very messy or very disorganized person, but this year I'm going to turn over a new leaf and I am going to start to make my bed in the morning. Entonces, yo podría decir que yo normalmente soy una persona muy desorganizada, pero este año voy a cambiar mis hábitos. I'm going to turn over a new leaf y voy a empezar a arreglar la cama en las mañanas. Eso es como para decir que vas a crear nuevos hábitos. Vas a cambiar y vas a empezar con algo nuevo. To turn over a new leaf. Entonces, recuerda que estas frases no podemos traducir literal. Eso puede ser como un poco confuso si estás pensando como una hoja de un árbol, pero como voltearla, eso puede ser confuso. Entonces, recuerda, eso significa como crear nuevos hábitos. So, let me know here in the comments. Have you heard this idiom before? ¿Ustedes han escuchado este modismo antes o tiene algo parecido en tu idioma, en español tal vez? Let me know here in the comments. Have you heard this
this idiom before, or do you have something similar that you use in Spanish or in Portuguese? Déjame saber aquí en los comentarios. Let me know here in the comments if you have any similar idioms like this one. Okay. All right, Tanya, welcome. Hello to you in Argentina. Y recuerden, si necesita más información sobre Open English, solo tiene que enviar la palabra profe en los comentarios. Profe en los comentarios. So let me know. Idioms. Does this one make sense? Are we good? Thumbs up or thumbs down? This doesn't make any sense. Okay. Oop. Okay, can you still hear me on Instagram? Let me know here in the comments. I just got a phone call. And sometimes my sound cuts out. Cuéntame si me pueden escuchar bien. Okay. Number 2, our second idiom. To drive someone nuts. To drive someone nuts. ¿Qué significa este idiom? To drive someone nuts. Okay. Por acá, se dice volteamos la página para dejar un asunto terminado. All right. Yes, that's very similar in English. We would say, hey, let's turn the page and start fresh, for example. Excellent, Raquel. All right. So our second idiom here, to drive someone nuts. Eso suena como un poco raro, ¿no? Como manejar a alguien nueces. Eso sería la traducción literal. Pero recuerda que let me see here. Recuerda que no podemos traducir ese literal. To drive someone nuts. What does this mean? So if I say, they're driving me nuts. ¿Qué quiero decir? What do I want to say when I say driving someone nuts? Any guesses here? Any guesses? Idioms can be kind of tricky. Los modismos pueden ser como un poco confuso. Porque es medio difícil no traducir como todo literal. Que tú estás leyendo una frase, pero tiene otro significado atrás de esa frase. So, to drive someone nuts means that you are bothering someone, annoying someone. Raquel, very close. Confundir a alguien, eso es como más molestar a alguien. So, for example, my dogs, when they start barking, I might say, my dogs are driving me nuts. My dogs are driving me nuts. They're barking so much. Me están molestando las perritas porque están ladrando mucho. Y me molesta. So to drive someone nuts is como molestar. Okay, so to annoy or bother someone. All right, so I hope you guys are taking notes. Espero que ustedes están dejando una nota de esos modismos nuevos y eso es súper importante porque muchas veces los nativos de inglés usan esas expresiones para hablar en una manera más cotidiana. Digamos, yo podría decir, she's really annoying me. Eso puede ser como, no sé, un poco fuerte, pero si yo digo como, she's driving me nuts, suena como un poco más suave. No suena como tan que yo estoy muy enojada, sino, bueno, estoy como molesta. Okay, so to drive someone nuts. All right, next one. We also have, very similar, not to be confused. No confundes con esa frase con la frase anterior. To go nuts for something. To go nuts for something. So, wow, they're really going nuts for Taylor Swift this year. They're really going nuts for Taylor Swift. Palela, son nuevos para mí. Excelente, súper. Espero que eso pueda ayudar con tu vocabulario y ayudarte como comunicar con los nativos de inglés. So, to go nuts for something. What does this mean? If I say, yeah, my whole town, they're going nuts, or they went nuts for Halloween yesterday. What do I want to say? So go nuts for something actually means that you're really excited, like overly excited, like, wow, so cool. Oh my gosh, this is the best. You're making a big show, a big
deal. So to go nuts for something es estar muy emocionado por algo, o yo estoy pensando como otros ejemplos. Por ejemplo, cuando estrena una película nueva de Marvel y la persona pone disfraces y todo, yo podría decir, wow, they really went nuts for this new movie here, this new Marvel movie. Yes, volverse loco por algo o por alguien. Exacto. So to go nuts for something. Eso puede ser como algo positivo. Drive someone nuts es como algo medio negativo, pero go nuts for something or someone, eso es positivo. All right. And our last idiom today, And I think there's a similar expression in English. No creo que es la misma expresión, porque son como diferentes palabras. But the next expression would be, the apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. These are just American idioms. I would say yes. Tenemos que confirmar con Teacher Chris. We'll have to confirm with Teacher Chris. I'm sure he would understand all of these idioms, but I'm not sure if he uses all of these idioms. Usually there are different idioms or phrases we can use, but we'll most likely understand between the two. Let me see here. I think I saw another example. Oh, yes. My cat sometimes drives me nuts. Excellent, Marcella. Very good. So our last idiom is, the apple doesn't fall far from the tree. ¿Qué quiero decir con este modismo? The apple doesn't fall far from the tree. Si yo quiero traducir esta frase literal, eso sería, la manzana no cae muy lejos del árbol. Eso no da mucha pista en qué quiero decir, pero cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué significa ese modismo? The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. There is a certain phrase in Spanish that is the same. We can also say in English, like father, like son, or like mother, like daughter. En inglés tenemos otras frases también para decir lo mismo. Y eso es para decir que los niños, los hijos de uno son como muy parecidos a los papás. So I think it's, I have it written down here, de tal palo, tal astilla. That would be a similar phrase in Spanish. Okay, so this means that if I have a friend and he likes to go fishing, and now his son loves to go fishing, his son wears the same thing his dad does, I would say, wow, the apple doesn't fall far from the tree. Yo podría usar esa expresión si yo veo que el niño es muy parecido al papá, tanto en apariencia física como en los hábitos de un hijo o una hija de alguien. So, the apple doesn't fall far from the tree. De tal palo, tal astilla. Exactly, Alba. Very good. Oh, Raquel says, hijo de rana, sapo no puede ser. Tal vez esa es como otra manera de decir esta frase en español. Aprendí algo nuevo. Gracias. Okay. So that was our fourth idiom. So let's quickly review all of these new idioms, porque recuerda que son súper importantes aprender esos idioms porque son muy comunes. Los nativos de inglés usan mucho esas expresiones y puede ser bien confuso si no entiendes cómo es. Ok, Walter. Empecé el curso con Open English el jueves pasado y me han parecido muy buenas. Walter, súper, me alegra mucho escuchar y leer, o pues leer tu comentario. Y recuerda que estamos aquí para lo que necesitas, para que tengas todo el éxito con tu curso de inglés. Y recuerda, para los otros, si necesitan más información sobre Open English, envía la palabra
profe ahora en los comentarios. Envía la palabra profe en los comentarios. Okay, so quickly review our first idiom, to turn over a new leaf, como voltear una hoja del árbol. So to turn over a new leaf means that you're going to create new habits. Vas a empezar con un hábito nuevo. Vas a mejorar tu comportamiento, tus hábitos. You're going to turn over a new leaf. Entonces, ustedes, espero que todos que estén conectados acá pueden decir, bueno, en 2024, I am going to turn over a new leaf and I am going to get serious about learning English. Ustedes pueden como voltear una hoja el otro año y aprender inglés. Okay, let me see here. Los cursos son en línea, Francita. Sí, el curso de Open English está en línea, 100% online. Tenemos una plataforma y también dentro de la plataforma tenemos clases en vivo que están online. Entonces, en lugar de tener como este tipo de en vivo, ustedes en Open English pueden tener una conversación, una clase en vivo con un profesor nativo. Okay, let me see here. Me encanta la plataforma. Puedes pasar todo el día estudiando con todas las herramientas. Keen Travels. Excellent. Me alegra mucho. Dogs are really excited about Open English as well. Okay. Number 2, to drive someone nuts. Drive someone nuts. No quiero decir como manejar a alguien a nueces, sino to bother someone, it's to annoy someone. So it drives me nuts when my dogs start barking during class. Me molesta cuando mis perros empiezan a ladrar durante esas clases en vivo. They drive me nuts. Entonces es molestar a alguien. Okay, or we can say to go nuts for something. To go nuts for something. But this means to be really excited. Eso es como estar muy emocionado por algo. We can say to go nuts. So I went nuts this year at the Taylor Swift concert. It was so cool. Eso es mentira. Yo no soy tan fan de Taylor Swift, pero es un ejemplo. Okay, let me see here. What happened to Chris? Gracias, no te preocupes. Chris está off, está de vacaciones, está tomando unos días, pero va a estar aquí la otra semana. Okay. And our last one. The apple doesn't fall far from the tree. La manzana no cae lejos del árbol. Esto es para decir que los hijos de uno pueden ser como muy parecidos a los papás. De tal palo, I have to look at this again. De tal palo, tal astilla. I think, let me see. I think I saw another way to say it. Someone answered with another phrase to say this expression in Spanish. Pero de tal palo, tal astilla. So the apple doesn't fall far from the tree. Entonces, si quieres, estás observando que los hijos están como muy parecidos a los papás, puedes decir al papá como, wow, the apple doesn't fall far from the tree. They're just like you. You guys are so similar. Okay. All right, guys. Well, that concludes our class today. Muchas gracias a todos por conectar a nuestra clase de hoy, nuestra clase en vivo. Recuerda que tenemos esas clases de lunes a miércoles. Son completamente gratis, donde podemos pasar un rato hablando en inglés juntos, pero también tenemos una plataforma en línea 100% online que está disponible 24/7. Entonces, si quieres tomar clases en vivo con profesores nativos a las 3 de la mañana, sí puedes en Open English. No importa el horario de trabajo, porque nosotros adaptamos a tu horario. Entonces, si necesitas más información sobre las promociones que tenemos para Black Friday durante ese mes de noviembre, tenemos los mejores descuentos del año. Envía la palabra profe en los comentarios. Profe en los comentarios. Para más información. Y si quieren tomar una prueba gratis de inglés, solo tienes que mandar la palabra test, T-E-S-T, para tomar tu prueba gratis de inglés, que te va a decir que si tienes como un nivel realmente como beginner, intermediate
etcétera. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por los deseos de cumpleaños y nos vemos pronto. Chao.